Si eres creativa, inconformista y quieres dar lo mejor de ti al mundo, bienvenida a Emergencia Creativa, el podcast para impulsarte a desplegar tu potencial. Soy Sonia Esplugas, más conocida como La Esplugas. Soy mentora de creativos, llevo más de 20 años viviendo de mi talento y he acompañado a decenas de creadoras de todas las disciplinas a hacer emerger su creatividad, a ponerla al servicio del mundo y a convertirla en su modo de vida. Mi misión es inspirarte a recuperar tu poder para ser más tú que nunca y vivir una vida de creación sin límites. ¿Estás lista? ¡Empezamos! Creadora, muy bienvenida al primer capítulo oficial de Emergencia Creativa. Espero que este momento te encuentre muy bien y por mi lado, pues súper feliz de estar aquí acompañándote en tu camino vital y creativo y de sentir tu presencia al otro lado. Para empezar, te adelanto que este capítulo va a ser un poquito más largo de lo habitual porque hoy quiero proponerte un viaje. ¿Un viaje por dónde? En realidad va a ser un doble viaje. Por un lado, vamos a viajar a través de mi yo del pasado, en concreto con la Sonia de 23 años que trabajaba en un laboratorio, e iremos recorriendo los sucesos clave, las etapas clave del camino que me llevaron a vivir de mi talento creativo. Y en paralelo, vamos a viajar por el arquetípico camino del héroe, que es una estructura narrativa universal que digamos que condensa la sabiduría de cualquier proceso de transformación. Y de aquí es que viene el título de este capítulo, Mi camino creativo como camino de la heroína. ¿Y por qué te propongo este viaje? Porque, como te dije en el capítulo anterior, el capítulo 0, siento que de verdad nos urgen más referentes de mujeres creativas con las que nos podamos identificar, que nos inspiren a tomar coraje para recorrer nuestro propio camino, porque como me pasó a mí, y quizás a ti también, muchas veces nuestro entorno no tiene las herramientas necesarias para acompañarnos en este viaje. Y sin apoyos ni referentes, es muy probable que seguir este camino se sienta algo parecido a saltar al abismo o al vacío, al menos para la mente, aunque para el alma pueda ser algo como mucho más orgánico y natural. Así que mi intención al compartirte mi propia historia es que te sientas menos sola, más comprendida y con más confianza para recorrer tu propio camino. ¿Y de qué va esta estructura narrativa del camino del héroe y de dónde sale? El camino del héroe, también conocido como viaje del héroe, que quizá ya hayas oído mencionar, fue ideado por Joseph Campbell, que era un antropólogo muy reconocido, que se puso a explorar a fondo una gran diversidad de tribus, culturas, civilizaciones, y él estaba obsesionado en descifrar, digamos, la sabiduría que contenían los relatos y los mitos de todas estas tribus, culturas, civilizaciones, y que contenían pues el aprendizaje de cualquier proceso de transformación y evolución del ser humano en todas estas culturas. Y después de años y años de estudio, Campbell llegó a la conclusión que había una estructura narrativa común a todas estas culturas, y esto es a lo que llamó el viaje del héroe. Tomó esta estructura, que también se conoce como monomito, porque es como la condensación de todos los mitos, y la dividió en 17 etapas. Pero nosotras aquí vamos a utilizar la versión de 12 etapas, que está mucho más extendida y que es la que fue popularizada para ser adaptada al cine. Porque de hecho esta estructura la hemos visto y leído cientos o miles de veces en un montón de películas, como por ejemplo El Mago de Oz, La Guerra de las Galaxias, Harry Potter, Matrix, El Señor de los Anillos, El Rey León y tantísimas otras. Y lo que tienen en común estas historias es que en todas ellas hay un protagonista que es un héroe o una heroína que deja atrás su zona conocida para enfrentar lo desconocido y entrar en un mundo extraordinario donde pasan cosas extraordinarias,
y donde el héroe pasa por un montón de obstáculos, aliados, enemigos, luchas, pruebas y después de atravesar todo esto vuelve a casa transformado. Así que en este capítulo vamos a ver cómo la protagonista de esta historia, la joven Sonia científica, fue recorriendo cada una de estas 12 etapas con sus correspondientes desafíos que la llevaron a vivir de su talento creativo en diversas ocasiones. Y para que puedas seguir mejor la historia punto por punto, etapa por etapa, te he preparado un esquema con las 12 etapas de este camino de la heroína que puedes descargarte en las notas del capítulo y verás que también te dejo algunas preguntas que puedes hacerte en cada etapa para que entiendas un poco mejor cuál ha podido ser esa etapa para ti en un momento dado de tu propio camino y qué necesitas para completar tu viaje. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos allá. El camino de esta heroína empieza en la primera etapa, por supuesto, llamada el mundo ordinario. Esta etapa, como su nombre indica, se refiere al mundo de la heroína antes de que la historia comience. Es decir, cuál es el contexto o el punto de partida de nuestra heroína. En mi caso, la historia empieza con la Sonia de 23 años, como hemos dicho, una joven licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, que tiene la suerte de trabajar de lo que ha estudiado en un laboratorio de suplementos alimentarios, además de vivir con su novio, tener su propio coche e incluso su hipoteca. Aquí quiero añadir un detalle que parece anecdótico, aunque veremos que no lo es, y es que Sonia, en sus ratos libres en el laboratorio, se dedica a dibujar y a dibujar inspirada en las ilustraciones que encuentra en las revistas científicas. Hasta aquí, todo normal. Por eso esta etapa se llama el mundo ordinario, o dicho de otro modo, la zona conocida. Y en este escenario es que aparece la segunda etapa, la llamada a la aventura. En este punto suele haber algo, un tipo de fuerza o alguna señal o algo que sucede que irrumpe en la vida de la heroína para impulsar un cambio radical. En el caso de Sonia, la llamada llega en forma de un gran vacío existencial que la llama a sospechar que debe haber algo más, que esta fórmula de la felicidad que había aprendido de novio, casa, trabajo, coche, parece no funcionar para ella y se encuentra apática, perdida y bastante confundida. Así que después de darle muchas vueltas, un día, de repente, harta de todo, opta por una decisión radical. Deja su trabajo sin tener un plan B, además de dejar su relación de pareja y con ella la hipoteca. Y con estas decisiones tan radicales, al principio siente cierto alivio, pero sobre todo un gran abismo y un gran vacío. Y aquí es donde pasamos a la tercera etapa, la reticencia a la aventura o el rechazo de la llamada. En esta etapa, si te fijas también en tu vida o en las películas, siempre aparece la resistencia que todas tenemos al cambio. Así que puede parecer un paso atrás, pero en realidad es más bien como un rodeo que damos porque aún no solemos estar listas para la aventura en este punto. Entonces, de alguna manera, como que dilatamos un poco este momento para prepararnos, ¿no? Como si estuviéramos tomando impulso. En este caso, Sonia, a pesar de haber dado el paso de dejar su anterior vida, aún no se atreve o no está lista para atender su verdadera llamada, que es su camino creativo, y además siente mucha presión por parte de su entorno, amigos, familiares, que le repiten que se está alejando del camino establecido y que cómo se le ocurre dejar su carrera como científica para lanzarse a hacer dibujitos, que es lo que Sonia empieza a considerar en ese momento. Y esto no lo digo con rencor porque ya está superadísimo y es totalmente normal que el entorno también tenga resistencias. Pero claro, Sonia se siente aquí más perdida que un pingüino en un garaje porque no sabe para dónde tirar y transita como puede esta incertidumbre con la única pista de la voz de su intuición. Y en este punto Sonia empieza a trabajar como guía turística
y empiezan a aparecer nuevas personas en su vida, en este caso unos músicos argentinos que parecen ser los únicos que la comprenden, que la apoyan y que además la conectarán con una figura clave que la llevará directa a la cuarta etapa, el encuentro con el mentor o la mentora. Esta figura del mentor, que a veces pasamos por alto, es clave en cualquier historia de transformación. Por ejemplo, en Matrix sería la figura de Morfeo, que es quien le invita a distinguir lo verdadero de lo falso, eligiendo entre píldora roja, píldora azul. En El Rey León sería la figura de Mufasa, su padre, que le inspira y que desde el cielo le dice: recuerda quién eres. Y, por ejemplo, en El Mago de Oz, la mentora sería la bruja buena del norte. En el caso de nuestra heroína, una serie de sincronicidades la llevan a conocer al que se convertirá en su primer mentor, el ilustrador Hanok Piven. Sonia, con toda la vergüenza del mundo en ese momento, se acerca a él y empieza a hacerle preguntas que Hanok, la verdad que responde de manera muy generosa, compartiendo su propia historia del camino del héroe con ella. Y encuentro tras encuentro, Sonia empieza a tomar confianza y da el paso de apuntarse a una escuela de ilustración. Y además, en paralelo, se casa con uno de sus amigos argentinos. Y aquí es donde la cosa empieza a ponerse interesante. Entramos en la etapa 5, el cruce del primer umbral. Esta etapa ya implica una decisión sin vuelta atrás y, por tanto, aceptar el riesgo de soltar definitivamente el mundo conocido y entrar en este mundo extraordinario que tiene otros códigos y otras reglas desconocidas para nuestra heroína. Por ejemplo, en el caso de Harry Potter, el mundo extraordinario sería el mundo mágico de Hogwarts. En el caso de Sonia, se muda con su nueva pareja de Barcelona a Buenos Aires, que es el que se convertirá en su mundo extraordinario a partir de ahora. Y en este nuevo mundo se encontrará con una serie de desafíos que la llevarán a aprender nuevas habilidades para moverse en el nuevo territorio y que constituyen la sexta etapa llamada pruebas, aliados y enemigos. Aquí vamos a ver un ejemplo de cada. Pruebas. Cuando nuestra heroína se muda a Buenos Aires, el contexto no parece el ideal porque Argentina aún se está recuperando del colapso económico que vivió a fines de 2001. Así que Sonia lleva su incipiente portfolio de ilustradora a las editoriales del país, con resultados más bien poco alentadores. Aliados. Sonia empieza a tirar de su red de contactos y da con una asociación de ilustradores a la que se une llamada el Foro de Ilustradores. Y allí es donde encuentra aliados que la aconsejan, que la apoyan y además le ofrecen participar en una exposición colectiva que será la ventana al mundo que le permitirá hacerse con su primer encargo de ilustración, en este caso para una marca de ropa infantil, seguido de unos libros para una editorial emergente. Y el mayor enemigo de Sonia en este punto sigue siendo su propia inseguridad. Sonia aún se siente un poco impostora y no termina de creerse ilustradora. Y estos hitos nos van haciendo avanzar hacia la séptima etapa, el acercamiento a la caverna más profunda. Esta etapa nos habla de nuevos desafíos que aparecen en el camino, como tensiones, nuevas dudas, nuevos riesgos, que hacen que nuestra heroína, por un lado, siga avanzando en su camino y por otro se vaya acercando a la que será su mayor crisis. En este caso, nuestra protagonista, después de publicar sus primeros trabajos, sigue recibiendo encargos de editoriales argentinas, que ahora sí aprecian su labor como ilustradora, y con el transcurrir del tiempo se da cuenta que, aunque se siente muy realizada creativamente, a nivel económico está tocando un techo que no le permite crecer. Así que, con ciertas resistencias, elige apostar por abrirse al mercado internacional y decide viajar a la Feria del Libro Infantil y Juvenil en Bolonia, Italia, que es una feria de referencia en el sector. Y allí es donde va a encontrar un representante en el Reino Unido
que le va a conseguir encargos para editoriales de todo el mundo. Y con este tipo de trabajos, Sonia va a llegar a triplicar sus ingresos. Así que ahora nuestra heroína es feliz desplegando su talento, llega a ilustrar más de 30 libros, incluso a escribir algunos de ellos, y como consecuencia de sus buenas decisiones, hasta logra comprarse una casa de las ganancias de su labor creativa. Y como suele ocurrir en el punto álgido de toda gran historia, es cuando aparece la gran crisis, también conocida como prueba suprema o enfrentamiento con la sombra, que es la etapa número 8. Y aquí todo se pone en juego. La identidad, el propósito, las relaciones. Este punto es el primer gran clímax del camino y es importante porque conlleva un cambio de conciencia a través de un proceso de muerte-renacimiento. O sea, vendría a ser como un cambio de piel, ya que lo viejo necesita morir para dar paso a la nueva identidad. Obviamente es una etapa muy incómoda, muy dolorosa, porque implica hacer el duelo de esta identidad que se deja atrás, aunque por supuesto es esencial hacer este duelo para que pueda darse una transformación real. En el caso de nuestra heroína, esta sombra o crisis emerge como un síntoma físico en forma de un fuerte bloqueo creativo, que la paraliza y le impide seguir ilustrando. De hecho, este bloqueo sorprende a Sonia en medio de un encargo de su representante que no logra terminar y como quizás haya sentido también alguna vez, es como que su cuerpo manifiesta lo que ella no se atreve a formular, que es que el propósito de ilustrar libros empieza a quedársele pequeño, empieza a sentirse como viejo, caduco, y empieza a emerger en ella una necesidad de expresión mucho más grande sin saber bien aún qué forma va a tomar esa expresión. Y ante la imposibilidad de terminar el encargo, Sonia llama a Mark, su agente en el Reino Unido, y le explica la situación. Le cuenta que no le encuentra más sentido a seguir dibujando animalitos felices, que es lo que venía dibujando hasta el momento, y la frase literal que pronuncia es "No more funny rabbits", no más conejitos divertidos. Y aquí Mark, que empieza a conocerla bien, le dice que don't worry, que se tome su tiempo para explorar lo que necesita. Así que Sonia se siente comprendida y deja de aceptar encargos por un tiempo y claro, empieza a sentir que de nuevo sus cimientos tambalean, que no sabe muy bien de dónde agarrarse, así que decide buscar la ayuda de otra mentora, en este caso Betty, que la acompañará a darse el permiso para explorar allá donde el deseo y la curiosidad la lleven. Así que Sonia se dedica a tomar talleres de fotografía, de pintura, de teatro, de expresión corporal, mientras se va dando cuenta que lo que parecía un bloqueo puntual es en realidad una fuerte crisis de identidad, que como hemos visto afecta también a su propósito y sus relaciones. Así que de nuevo termina su relación de pareja y aparecen nuevas personas que apoyan este camino, en especial sus amigas Carla y Vera, con quienes crea el colectivo artístico Galumping, que será clave en el desarrollo de su nueva identidad creativa. Y como fruto de toda esta exploración, varios meses después, Sonia siente de nuevo el impulso a dibujar, porque recuerda que estaba totalmente paralizada. Y empieza a hacerlo de una manera nueva, mucho más libre, más fresca, más propia. Pero claro, al principio estos nuevos dibujos pues no gozan de mucha aceptación. Por un lado porque aún están madurando y por otro porque se salen de los cánones estéticos establecidos. Y aquí, creadora, quiero abrir un paréntesis porque este es el punto crítico en el que muchas personas abandonan, cuando están en un cambio así y no se sienten validadas por los demás. Y por eso a esta etapa también se la conoce como prueba suprema, porque pone a prueba de manera radical la confianza de la heroína. Y este puede ser un momento de mucha soledad, porque aquí ninguna persona que no seas tú misma, ni siquiera un mentor,
tiene la capacidad de saber a ciencia cierta si ese que estás eligiendo es el buen camino para ti. Lo que sí puede y debe hacer un mentor es acompañarte a hacerte las preguntas correctas para que tú misma encuentres tu verdad. Porque esa semilla que está creciendo dentro de ti, desde fuera puede verse inmadura, torpe o fea, así que es tu responsabilidad y de nadie más cuidarla, amarla y alimentarla para que se vaya desarrollando y pase de patito feo a un cisne de bello plumaje. Cierro paréntesis. Volviendo a nuestra heroína, Sonia, la falta de aceptación de sus dibujos en este caso no la frenan de seguir dibujando y empieza a explorar a fondo el autorretrato, luego el retrato, dibujando a todos sus amigos e incluso empieza a expandir el formato dibujando en grande sobre escaparates y balcones. Y además asiste a algunas clínicas de obra, como se llaman en Argentina las asesorías de obra artística, y el resultado de todo ello es un tipo de dibujo, como decíamos, mucho más libre, más orgánico y más salvaje. Y en este punto es cuando llega la etapa número 9, la recompensa. Esta recompensa se refiere al premio de haberse enfrentado a la gran crisis, haberse permitido morir y renacer más fuerte. Y aquí generalmente la heroína gana claridad, confianza y otras habilidades nuevas. Y en el caso de Sonia, lo que siente es una confianza totalmente enraizada y renovada en ella misma y en sus talentos. Y se siente más ella y más auténtica que nunca. Deja de buscar la aprobación en el afuera y por primera vez se permite autodenominarse artista. En este punto está lista para poner en valor su propia manera de entender y ejercer la creación. Así que con esta confianza y autopercepción renovadas, decide crear su propio método de liberación del potencial creativo a través del dibujo, que se terminará llamando 33 maneras de dibujar. Y con este método, que recibe muy buena acogida por parte del sector creativo en Buenos Aires, emprende la siguiente etapa, la número 10, el camino de regreso. Esta etapa marca el inicio del retorno de la heroína tras haber obtenido la recompensa. Es un regreso aún con algunas tensiones, obstáculos, dudas, amenazas que la invitan a completar su transformación. Porque la transformación parece fácil, pero como ves, tiene muchas y muchas etapas. Y en el caso de nuestra heroína, el detonante es un retiro de meditación vipassana. No sé si los conoces, son de esos retiros en los que te pasas 10 días seguidos en absoluto silencio y este silencio hace emerger en ella preguntas, dudas, sensaciones incómodas que empiezan a revelarle que el objetivo de su viaje al mundo extraordinario se está completando. Y después de casi 10 años en Argentina, le empieza a sobrevolar la pregunta: ¿habrá llegado el momento de volverme a España? Y después de unos meses de procesar y con una gran nostalgia, se entrega a su intuición y comienza el regreso a su Barcelona natal, que será el escenario donde transcurrirá la etapa número 11. Ya nos acercamos al final, que es la resurrección de la heroína, también conocido como clímax final. Aquí la heroína demuestra frente a una nueva prueba que ya no es la misma persona que en el principio del viaje. Digamos que es la última prueba en la que todo lo aprendido se pone en juego y el cambio interior se manifiesta en forma de acción. En nuestra historia, Sonia ya está en Barcelona, aún se siente un poco extraña y una vez allí vuelve a recibir un encargo de ilustración que en este caso decide aceptar después de casi 3 años sin ilustrar por encargo, y se trata de un libro escolar para el Reino Unido con una serie de poemas. Y aquí Sonia, como siente que ella es otra, decide dejar que sus dibujos se impregnen de esta nueva libertad adquirida, cosa que no parece gustarle mucho a los editores,
que le piden fidelidad literal al texto y a los cánones estéticos más convencionales. Y le piden correcciones. Que por favor se deje de experimentos cromáticos y pinte el cielo del azul de toda la vida, que a cada flor le dibuje su tallo, que a los niños no les haga pelos voladores y que el elefante debe tener la trompa hacia abajo, que es lo que dice el poema tal cual. A Sonia no le caen muy bien estas correcciones y sobre todo lamenta la riqueza que van a perderse los niños ingleses que lean este libro. Pero bueno, accede a las correcciones por cumplir su parte del trato, entendiendo definitivamente que el formato del libro ilustrado por encargo, al menos en el Reino Unido, que son más quisquillosos, no encaja con su nueva identidad. Y en este punto es cuando se compromete a fondo para seguir creando ella misma los espacios que mejor se adapten a sus nuevos talentos y capacidades, que son los que constituirán el tesoro que corona este viaje con la 12ª y última etapa, el regreso con el elixir. Amo esta palabra. En esta etapa, hablando genéricamente, la heroína regresa definitivamente a casa con algo que no tenía al principio, que es el poder y la sabiduría integradas en ella, fruto de todas las pruebas que ha superado en el camino. Esta recompensa recibe el nombre de elixir y es una bendición no solo para ella, sino para toda la comunidad. Para nuestra heroína, este elixir concentra toda la confianza y la experiencia acumuladas en el despliegue de su potencial creativo en los 10 últimos años, que es el tiempo que le lleva completar este periplo. Y como corresponde a esta etapa, Sonia utiliza este elixir para ayudar a otros que están en su mundo ordinario, es decir, en el punto de partida de su propio camino. Así que Sonia sigue compartiendo y haciendo crecer su método 33 maneras de dibujar, que impacta a más de 600 personas en su propio taller, así como en escuelas, centros, instituciones de distintos puntos de España. Incluso lo lleva a la Universidad de Barcelona, donde terminará ejerciendo como profesora en la Facultad de Educación. Y mientras sigue sumando experiencias creativas en las artes escénicas, en proyectos creativos solidarios que hacen que su elixir se siga enriqueciendo más y más, hasta que 5 años después su trabajo se expande más allá del dibujo hacia todas las disciplinas creativas. Y es justo aquí cuando nace su faceta como mentora de creativos, con la que acompaña a personas creativas a encontrar su propia voz, a construir su confianza y a convertir su talento en su modo de vida, tal y como ella hizo consigo misma. Y hoy, 8 años después de este momento, este elixir sigue creciendo y llegando a cada vez más y más personas, y la verdad es que me hace profundamente feliz. Y para ir terminando, quiero invitarte a hacerte un par de preguntas que considero claves en cualquier camino creativo, pero antes déjame puntualizar algo que me parece importante. Y es que mi forma de vivir los cambios en este camino de la heroína han sido un poco kamikazes, en plan arrasar con todo, dejar pareja, dejar país y todo esto, que fue la manera como a mí me salió, pero poco tiene que ver con cómo lo hago ahora ni con cómo te recomendaría hacerlo. Hay tantas maneras de hacerlo como personas en el mundo, cada una tiene su estilo. Pero quería puntualizar esto para no dar pie a confusión, que esta es la manera que propongo solo porque yo lo viví así. ¿Ok? Dicho esto, creadora, vamos a las 2 preguntas clave que te invito a hacerte. La primera tiene que ver con esto que decíamos, que muchas veces el contexto no está capacitado para decirte si lo que haces está bien o mal, o si tiene perspectivas de futuro o no.
Y teniendo esto en cuenta, mi pregunta es, del 1 al 10, ¿en qué medida sientes que aún estás pidiendo validación a los demás para que decidan si lo que haces es bueno? Y te invito no solo a pensarlo, sino que te pongas a escribir sobre ello y que lo observes tratando de no emitir ningún tipo de juicio. Y la segunda pregunta tiene que ver con los desafíos incómodos que forman parte de cualquier camino de crecimiento. ¿En qué medida sientes que estás dispuesta a asumir los desafíos que se te presentan? ¿Cuál es tu nivel de compromiso contigo misma, con tu visión y con tu crecimiento? Y aquí, de nuevo, te invito a que escribas a mano preferiblemente para ti, desde el corazón, tratando también de apartar el juicio. Y cuanto más honesta puedas ser contigo misma, mayor la recompensa. Y hasta aquí, creadora, este viaje de la heroína que deseo con todo mi corazón que te aporte inspiración, fuerza y claridad para atravesar los desafíos de tu propio camino. Tome la forma que tome, porque cada persona es única y tiene un elixir único para aportar al mundo. Y en el próximo capítulo te voy a hablar de la creación como herramienta de conexión a partir de una joyita de libro que no es tan conocido. Mientras tanto, creadora, cuídate mucho y ya sabes que la fuerza creativa te acompañe.